Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video un poco distinto, ya que les estaré contando de anécdotas con fallas en la realidad. Primero que nada les quiero dar los créditos a la página que voy a poner aquí en la descripción, ya que de aquí saqué estos casos. Sin nada más que decir, comencemos. Ok, la siguiente historia dice: una vez iba en el autobús de camino a mi casa. Estaba sentada en un puesto, tenía una ventana abierta, viendo el paisaje. En una curva se podía ver un lugar con bastante vegetación y me quedé viendo hasta que me di cuenta que en un segundo una parte de esa vegetación se pixelió, como una imagen de baja calidad, y enseguida volvió a la normalidad. Parpadeé varias veces pensando en que fueron mis ojos, pero lo que vi fue real. Desde ese día creo firmemente en que vivimos en una simulación. Ok, dice: me van a llamar loco, pero yo trabajo reparando teléfonos. Utilizo varios tipos de desarmadores. Una vez se me cayó uno al piso y sonó cuando cayó. Sin embargo, jamás encontré ese desarmador, como si hubiese sido algún error o no sé. Moví las 3 cajas que tengo debajo del mostrador y jamás apareció. El otro día mi hijo y yo subimos al techo. Cuando no hay luz solemos hacer un picnic en el techo y nos quedamos a ver las estrellas. Y eso. Por un rato me dormí y cuando desperté mi hijo no estaba. Lo busqué por todos lados y no lo encontré. Bajé y busqué a la casa y nada. Volví al techo y por alguna razón volví a acostarme. Ok, muy dudoso. O sea, piensas a tu hijo y te vuelves a acostar. Pues no, yo no sé. Cerré los ojos y los abrí, y ahí estaba a mi lado. Pensé que lo había soñado, pero mi hijo me miraba extraño y me dijo: mamá, no sé si estoy loco, pero desapareciste por un segundo. Literalmente nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Después de eso hemos visto cosas en el cielo que personas aseguran no ver. Dejamos de hablar de eso cuando me di cuenta que nos veían como unos locos. Hasta ahora ambos estamos seguros de lo que vimos. Ok, la siguiente anécdota sí está muy interesante. Dice: una vez mi esposo se levantó, se cambió con un pantalón negro, polo blanco y una polera negra encima, y me dijo que se iría a trabajar. Se fue. A los 10 minutos salí yo para el baño y lo vi parado en la puerta, con una ropa totalmente distinta, pantalón azul, chaqueta gris y una gorra, y me quedé como what the fuck. Cuando le dije ¿qué haces aquí?, salió corriendo, pero nunca lo vi pasar por la ventana que da para la calle. Ahí mismo lo llamé y me saqué mucho de onda. Le dije que sí porque había hecho eso y él me dijo que ni siquiera estaba cerca de la casa. Hasta el día de hoy no encontramos esa chaqueta gris. Una vez estaba soñando muy feo, que una persona en situación de calle me quería arrebatar a mi hijo. Forcejeamos y mi hijo estaba muy asustado, gritando estaba y en pánico. De pronto desperté y justo en ese momento mi hijo también estaba muy alborotado y me dice: mamá, me quería robar un pinche cricoso. Estábamos en el mismo sueño. Hace años miré una bola así grandota de metal que estaba paralizada en el cielo. No se movía nada, solo estaba ahí. Duró aproximadamente como una hora y desapareció. Busqué mucha información pero jamás encontré nada. Puede ser una tontería, pero recuerdo que una vez, estando en la primaria, estaba jugando con mi trompo y de repente se me perdió el hilo. Estuve todo el receso buscando por dónde estuve jugando y no lo encontré. A la salida también busqué un rato más y me di por vencido. Cuando regresé a mi casa estaba entre mis cosas guardado. Era imposible que eso ocurriera. Era el mismo plástico, el mismo mar que tenía. ¿Cómo demonios llegó eso ahí? Si yo estuve casi todo el día jugando con él en la escuela. Fue algo raro que me sucedió. No sé si cuente como fallo en la realidad o algo. Ok, esta historia está bastante larga, pero dice: cuando era niña, tenía 6 o 7 años, pasé por una calle y una colonia específica en carro con mis papás. Venían platicando y venían en modo muy lento, porque es una calle nada transitada. Eran aproximadamente las 6 de la tarde, otoño, y había muchas hojas tiradas porque casi todas las casas de ahí tenían enormes jacarandas y tabachines. De pronto, pasamos muy lento o yo sentí que se detuvo el coche frente a una casa. Volteé y a la entrada tenía una cochera grande con un portón que se podía ver hacia adentro. En la puerta principal iba saliendo un hombre alto, panzón, de unos 40 años, con una jovencita como de 16 y un niño de 8 o 9 años. Recuerdo perfecto que el niño tenía un balón en la mano y el hombre cerraba la puerta con llave. Tuve la sensación de que iban por algo, como para rentar una película o una pizza, algo así. Se veían muy relajados. En la cochera había una camioneta van café, de esas antiguas de colores cuadrada. Recuerdo muy bien esos detalles porque, como les cuento, sentía que nos detuvimos justo enfrente y por unos minutos.
Eso no sé si fue real o a mí se me detuvo el tiempo. Lo importante es que a pesar de eso, que era una escena bastante alejana a mí, en mi vida se sentía una horrible nostalgia, un sentimiento de querer estar ahí con ellos, y desde ese día esa imagen llegaba repentina a mi mente y me volvía a dar nostalgia. Nunca me dejó ese pensamiento y llegaba a mí cuando ni siquiera estaba pensando en algo así. Era muy extraño, pero nunca me quedó la duda de que no fue un sueño lo que viví realmente, solo que no entendía por qué seguía pensando eso durante los años. Crecí, me casé, tuve mis hijos y cuando tenía 36 años, una tarde de otoño, como a las 5 o 6 de la tarde, un domingo andaba con mi esposo, no sé por qué se estacionó en la casa del vecino de enfrente y yo me quedé afuera en nuestra camioneta con una de mis hijas, pero mi hija de 15 años y mi hijo de 5 años se bajaron con su papá. No sé por qué, se tardaron unos 5 minutos, ni 5 minutos. Estaba leyendo un folleto y cuando justo iban saliendo me dio por voltear hacia nuestra casa. Y oh Dios mío, estaban los tres parados en la puerta mientras mi esposo alto y panzón cerraba la puerta. Mi hija a su lado y mi hijo al otro lado. Muy relajados, era mi casa, mi esposo, mis hijos. Lo que vi aquel día por años y que añoré toda la vida, no había ninguna camioneta adentro, pero sí muchas hojas de jacarandas y era la misma casa, en la misma calle, en la misma colonia y yo me había dado cuenta de que hasta ese día, todo este tiempo extrañé a mi familia. Lo más extraño es que como pude verlos cuando tenía yo tan corta edad, desde ahí nunca más me saltó ese recuerdo. Lo tengo tan fresco como si hubiese sido ayer. Nadie me cree, por supuesto, pero yo sé que fue real y no un sueño. Hace poco, una amiga y yo subimos a un cerro donde existe el mito de que hay ovnis. Tuvimos que subir hasta la punta. Al llegar a la cima disfrutamos del paisaje, escuchamos música, tomamos fotos y lo curioso es que ya en varias ocasiones habíamos subido. Conocíamos perfectamente el camino cuando empezamos a decir, si hubieran aliens me gustaría que nos abdujeran solo si fuera con buenas intenciones. Y de ahí decidimos hacer la dinámica de abrazar un árbol. Al querer regresar, todo normal, cuando de repente dejamos de ver el camino y cada vez parecíamos estar más lejos y en lo más peligroso ya que no podíamos sostenernos para bajar. Salimos en otro camino cuando empezó nuestra desesperación de saber que ya nos habíamos perdido. De repente con mi amiga decidimos subir de nuevo para poder regresar y en un abrir y cerrar de ojos, sorpresa. Aparecimos justo donde estaba la salida. Hasta la fecha no tenemos explicación sobre lo que nos ocurrió, pero la verdad fue una completa locura, ya que de la nada estábamos de regreso y en la entrada de ese misterioso lugar donde se dice que hay aliens. Ok, yo tuve un sueño que parecía muy real, pero no sé si fue un sueño o realmente estuve en otra parte. Para no contarles, les voy a contar el final. Yo llegué a ese lugar, pero ahí tenía esposa. Todo eso me confundió y yo me preguntaba por qué tenía esposa. El chiste es que yo le pregunté a la chica, o sea, mi esposa, qué hacía yo ahí y qué éramos. Ella me respondió por mi nombre y me dijo que llevábamos varios años de casados. Quedé igual confundido y ella empezó a llorar. Yo la abracé y le sequé las lágrimas con mi mano y le dije, no sé qué está pasando y no sé qué hago aquí, pero creo que yo no soy de esta dimensión. En cuanto le dije eso, se puso todo negro y solo abrí los ojos y ya estaba en mi cuarto. Tal vez solo fue un sueño o no, pero recuerdo que todos los detalles eran muy exactos y me quedo con esa sensación de preocupado del por qué lloraba la chica. Tuve un sueño donde me veía si acaso un par de años mayor, estaba con una persona a la que no he visto como en 10 años y al parecer nos llevábamos muy bien. Estábamos echando un trago en una terraza, pero yo sabía que no era real, que solo era en mi mente, como que mi mente tenía la conciencia de aquí o de esta realidad y sabía que eso no era real. Yo seguía la conversación que estábamos teniendo hasta que me dijo que su mamá me mandó a saludar, que la vio el día anterior. Lo curioso es que su mamá falleció hace muchos años y ahí fue cuando dije ¿dónde estoy? Después me pasó a dejar a mi casa, una casa que yo no conozco, pero en el sueño como que era mi casa porque entré como si lo fuera.
y había una fotografía en la pared de mí con otra persona, que no era la misma con la que estaba echando el trago, pero solo se veían siluetas, y de ahí me vino un recuerdo. Digamos que en la vida real, recuerdo que cuando llegamos a al lugar de la foto, recuerdo que estábamos comiendo, recuerdo que traíamos puesto, recuerdo de qué estábamos hablando y de qué estábamos riendo. Recuerdo todo. El tema es que yo nunca estuve ahí, pero definitivamente fue un recuerdo. Bueno, casi no le entendí, pero creo que tiene la idea. Ok. Bueno, recuerden que mi nombre es Alfredo y espero les haya gustado mucho el video. Abajo está en la descripción el canal en el cual saqué la mayoría de estas anécdotas. También se pueden suscribir. Espero les haya agradado este formato. Así que es todo. Bye. Se levantó. Se cambió con un pantalón negro, polo blanco y una polo. Ay, pinche vecino.